La verdad es que es un gusto estar entre jóvenes aquí en la Universidad de Tijuana. Nunca había venido, me da mucho gusto estar aquí y bueno, espero que lo que les presente sea también de su interés. Son temas generalmente muy especializados. Yo tengo ya varios años que me dedico a esto y bueno, lo que trato de hacer es difundir mis ideas, difundir lo que yo he hecho a lo largo pues ya de varias décadas. Antes de pasar directamente a lo que sería la antropología de la música o la etnomusicología, a veces se le toma como sinónimo, sin embargo son áreas independientes. Yo quisiera hablar un poquito de mi trayectoria profesional para que se entienda cómo es que yo llegué a este campo de investigación. Inicialmente, pues yo estudié la licenciatura en antropología, también estudié la licenciatura en etnomusicología en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, yo no inicié como etnomusicólogo, terminé como licenciado en etnomusicología, pero inicialmente entré como guitarrista. Es más, empecé tocando el clarinete, ni siquiera la guitarra. Toqué el clarinete inicialmente porque, como ustedes sabrán, hay instrumentista, hay licenciado en todos los instrumentos. Entonces, así como ustedes cuando salgan de aquí van a ser licenciados en comunicación, en la Facultad de Música pues es licenciado en trompeta, licenciado en guitarra, licenciado en diferentes instrumentos, ¿no? Entonces yo estudié guitarra, el nivel técnico, que son 4 años, porque en realidad son 3 años de propedéutico y 4 años de licenciatura, lo cual te toma alrededor de 7 años para poder tener un título de licenciado en música. Entonces, como yo ya tenía los estudios de antropología, de etnología, pues me cambié a esta licenciatura de etnomusicología. Y bueno, antes que nada, antes de seguir, la etnomusicología es el estudio de la música en grupos indígenas, en términos generales. Es la música de los grupos indígenas, para que quede claro desde ahora. De tal manera que, bueno, yo me dediqué a la guitarra, después cambié a etnomusicología y bueno, soy el primer egresado de la licenciatura de etnomusicología. No existía esa licenciatura, yo fui el conejillo de Indias y primer egresado de este programa. Sin embargo, para poder egresar de estos programas, pues tenía que hacer una tesis, tenía que hacer una investigación. Y yo aproveché la experiencia que tenía también en ciertas comunidades para poder llevar a cabo mi estudio. Yo estuve viviendo en la Baja Tarahumara, en la región de Urique, y ahí es donde tuve mi primer contacto con la música indígena del grupo Tarahumara, del grupo Rarámuri. Ahí fue donde hice mis primeros estudios, mis primeras grabaciones. Y posteriormente también abundé sobre los grupos indígenas que se encuentran en Sinaloa y en Sonora, como son el grupo Mayo de Sinaloa o Yoreme, y también el grupo Yaqui, que es el grupo indígena, uno de los grupos indígenas de Sonora, quizá el más conocido, que ellos mismos se llaman también el grupo Yoeme. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en alguna comunidad indígena. Es algo apasionante y sobre todo no estar de visita, sino quedarse a vivir un tiempo en comunidades indígenas. Fue así como yo inicié mi trayectoria y bueno, posteriormente hice unos estudios en el extranjero. Sin embargo, yo continué siempre en mi trabajo de investigación sobre la música, sobre la sociedad y sobre la cultura. Podemos ver la siguiente, por favor.
Pero para hablar directamente, para entrar en materia sobre qué es la antropología de la música, pues hay que definir también lo que es la antropología. La antropología, en términos etimológicos, es directamente el estudio o tratado sobre el hombre, pero no el hombre como género masculino, sino el hombre como género de especie, es decir, que incluye hombres y mujeres. Es decir, estudiamos la condición humana. Las primeras investigaciones que se hicieron de antropología pues eran en comunidades lejanas a la nuestra, eran comunidades en donde el antropólogo tenía que tener una distancia muy importante con respecto a su objeto de estudio. Entonces, la antropología surge a finales del siglo XIX en los territorios no europeos, como pueden ser África, América y Asia. Así es como surge originalmente la antropología, para estudiar sociedades que se encuentran muy alejadas. Los primeros antropólogos estudiaron los sistemas normativos, estudiaron la sexualidad, estudiaron las formas de relacionarse entre los mismos indígenas, y a todo esto también se le llamaba la cultura, es decir, todo lo que involucra un sistema sociocultural, un sistema de creencias. Pero bueno, ¿qué es la cultura exactamente? La cultura, pues, es compartida por un grupo, y la cultura incluye una lengua. Nosotros compartimos la lengua del castellano, por eso nos podemos comunicar. También la cultura incluye un conjunto de creencias, es decir, una religión. Aunque tengamos diversas religiones, en términos generales somos monoteístas y tenemos variantes del cristianismo, a no ser que haya algún musulmán por aquí, ¿verdad? También compartimos una forma de vestir, esa es la cultura de nosotros. Pero hay culturas, como las culturas indígenas, en donde tienen una manera de vestir muy particular, de hablar, y unas creencias sobre la realidad que viven, que no es la misma que nosotros tenemos. Nosotros podemos ser católicos, nos vestimos de manera urbana y tenemos creencias católicas o cristianas. Hay grupos que no encajan en esto que nosotros somos, y eso representa parte de su cultura. Por lo mismo, no podemos hablar de que haya pueblos más o menos desarrollados, sino que todos tienen cultura. Es decir, la cultura es la transformación de la naturaleza. Lo que hace el hombre es transformar la naturaleza. Por lo mismo, vemos la siguiente, por favor. Por lo mismo, también tenemos que avanzar en lo que sería una etnia, ¿no? Si estamos hablando de etnomusicología, tenemos que definir lo que es una etnia. La etnia es un grupo más o menos cerrado, homogéneo, que tiene ciertas características, como ya les había comentado, ciertas características culturales. Esas características culturales es lo que forman sus elementos étnicos, su forma de vestir, los zapatos, la forma de hablar, la forma de gesticular, las formas de creencias, las formas cómo se consiguen el alimento. Nosotros, como urbanos, podemos ir a la tienda de la esquina si nos da hambre, pero hay grupos en donde tienen que buscar el sustento a través de la agricultura, a través de la pesca, a través de la caza. Entonces, todo este conjunto de manera de vivir es lo que se define en antropología como la cultura, y cada etnia tiene su propia cultura. Por ejemplo, nosotros tenemos elementos étnicos, aunque no seamos grupos étnicos. Grupos étnicos, los Kumiai y los Cucapá,
los yaqui, los tarahumara, los rarámuri, pero nosotros tenemos elementos culturales y tenemos ciertos elementos étnicos, por lo mismo tenemos etnicidad, pero no representamos un grupo compacto, un grupo cerrado, ¿no? Vemos la siguiente. Ahora bien, ¿qué sería la música exactamente, ¿no? La música se ha definido de múltiples maneras. Hay una definición muy antigua de música que venía en el siglo XIX, antes del dodecafonismo, es decir, los 12 sonidos del pentagrama, sino que la música se refería como lo que tenía armonía y lo que tenía melodía. Esa es una definición muy antigua de lo que sería la música. Ahora lo que nosotros concebimos como música, pues sería un conjunto de sonoridades que tienen una intención sensible. Ya existe la música concreta, la música contemporánea, en donde muchas veces no hay una armonía definida, pero hay una intención musical. Esta música industrial que se hizo desde los 60 o antes, que eran sonidos de máquinas. Los Doors también tienen una pieza con una máquina de escribir y una máquina. Eso forma parte también de sonidos que no son concebidos como música, pero que son integrados a un discurso musical. Entonces, yo defino la música como el conjunto de manifestaciones acústicas que se producen con una intención sensible, es decir, algo realmente para que sea escuchado. Por lo mismo, el discurso musical se manifiesta a través de símbolos, y por lo mismo la música, cuando decimos, ¡ay, qué música tan fea! O qué música tan bonita, no hacemos otra cosa más que evocar símbolos y signos de lo que a nosotros nos representa la música. Cuando decimos, ¿qué música tan bonita, ¿no? Pues es que la asociamos a una situación particular. O qué música tan fea, la asociamos igual a una situación desagradable o algo que no entendemos y que representa algo totalmente incomprensible para nuestros oídos. Vemos la siguiente. Adelante. Bueno, por lo mismo, la antropología de la música hace el estudio científico de la música, ¿no? No solamente ver los instrumentos, no solamente ver de qué se trata la música, sino que es un estudio científico sobre la manifestación musical. ¿Qué es lo que significa la música? Por lo mismo, estudiamos la subjetividad social, la subjetividad colectiva. Adelante. Y bueno, la etnomusicología es una disciplina tal cual, en donde precisamente se estudia, repito, la música indígena de las comunidades indígenas. Así podemos definir la etnomusicología. Pero ¿de qué otra manera también podemos denominar a la música indígena? Hay un conjunto de elementos de tipo peyorativo con los que se ha llamado a la música indígena, adelante, que sería la música no occidental, la música primitiva, la música exótica o la música no europea, la música de mal gusto, la música moribunda, la música rescatable. Todo esto en el contexto de lo peyorativo, pero también están la música de los países lejanos, la música étnica, la música de las sociedades arcaicas, la música de Asia, América y África. Sin embargo, hay músicas populares también en Europa que son tan raras, entre comillas, o tan exóticas como lo que podemos encontrar en África, en Oceanía o en América Latina, en ciertas comunidades, ¿no? Finalmente está la música tradicional, que sería lo más correcto. Perdón, ¿cuánto tiempo? 20 minutos.
Bien. Adelante, por favor. El objeto, ¿qué estudia exactamente la música indígena? O sea, la música, ¿cuál es el objeto de esta etnomusicología? Desde luego, ¿qué es la música? Pero dentro de la música, ¿qué es lo que nos interesa del estudio de la música exactamente? Pues nos interesa la música tradicional, es decir, la música que se transmite de padres a hijos, de abuelos a padres a hijos, toda esta música que escuchamos como rara, son músicas que tienen miles de años, compañeros. La música que escuchamos aquí de Maluma y todo esto del reggaetón, son músicas que pasado mañana van a desaparecer, porque esa es la lógica mediática de las audiencias. Pero la música tradicional tiene miles de años presente en el escenario cultural y sin embargo no es algo que valoremos y que entendamos, que podamos comprender de qué se trata. Por lo mismo, a través de la música tratamos de entender los conceptos estéticos de una cultura. ¿A qué me refiero con esto? Significa que a través de la música podemos entender cuáles son los preceptos de belleza, cuáles son los preceptos de lo que nos impacta subjetivamente a través del sonido. Si nos trae buenos recuerdos, si nos trae elementos de euforia, porque hay música de euforia, hay música de curación también, y hay música para ciertos momentos, música ceremonial, por ejemplo, ¿no? Dentro de otra vertiente, el etnomusicólogo también trabaja con las audiencias. Por eso hay compañeros etnomusicólogos que trabajan en estaciones de radio, porque tienen que programar, tienen que saber cómo son las audiencias, cuál es cómo se está comportando la audiencia y qué culturalmente afecta a la audiencia, es decir, cuál es su cultura musical de la audiencia. Si tuviéramos que hacer una encuesta entre ustedes, yo no trabajo con encuestas, pero si tuviéramos que hacer una encuesta y cuál es el gusto musical de los aquí presentes, pues estoy seguro que la música urbana iba a ser algo muy importante dentro de nuestro gusto, porque es la música a la que tenemos acceso. Pero hay miles de música a las que no podemos acceder de manera normal cuando estamos en nuestra casa o no tenemos los elementos para comprenderla también. La música rusa, que ahora está de guerra con Ucrania, la música ucraniana, de Kazajistán, la música árabe, la música, inclusive algunas manifestaciones de música española, pues son cosas que no comprendemos muy bien, ¿no? Del cante jondo, todo esto, son cosas que de repente nos cuesta trabajo, ¿no? Nuestro universo sonoro no está hecho para esas músicas. Nosotros tenemos una identidad cultural, musical, en términos sonoros. También el etnomusicólogo, por otro lado, estudia por lo mismo el consumo musical. Hace unas semanas presenté un libro sobre las músicas norteñas, la economía de la música norteña, de un colega del CIESAS en Monterrey, que trabaja precisamente el consumo y la economía de las músicas, cómo se venden, cómo se consumen, quién las vende, quién la consume, cómo son los mercados de esta música. Y bueno, finalmente el etnomusicólogo también trabaja la música ritual de las comunidades indígenas. Adelante. ¿Qué teorías utiliza el etnomusicólogo? El etnomusicólogo trabaja con cuestiones de semiótica musical, también trabaja con ciertos parámetros de teoría sociológica, trabaja desde luego con teorías de la cultura y trabaja también con elementos de la comunicación mediática, ¿no? Esto que yo les comentaba hace un momento. El etnomusicólogo también actualmente no solamente trabaja en las comunidades lejanas, sino que trabaja en las ciudades para ver precisamente cómo se están comportando la audiencia.
es decir, la colectividad que escucha el radio, que escucha cierta música, y eso es importante también para en términos económicos, porque ustedes saben que cuando suben las audiencias, el precio de la publicidad sube también, y entonces cuando hay un evento masivo, colocar un anuncio de publicidad en un evento masivo sale tremendamente costoso. Esto es analizado también por diversos estudios de musicología y de etnomusicología. La que sigue. En cuestión metodológica, el etnomusicólogo es un participante de la vida comunitaria. O sea, no es como el físico, no es como el sociólogo que hace encuestas o que hace entrevistas de vez en cuando, sino que el etnomusicólogo y el antropólogo tiene que convivir con la gente, tiene que cantar con ellos, tiene que tocar con ellos, tiene que involucrarse, vive con una familia. Bueno, si lo dejan, ¿verdad? Porque tampoco es la obligación de la familia. Decían que en el sur del país, cuando hicieron el censo, la familia decía, bueno, somos el padre, la madre, los hijos y el antropólogo, ¿no? O sea, siempre hay el investigador que está viviendo en comunidad y está en constante trato con la sociedad. Olvidé comentarles que el estudio de la música no solamente se hace para ver cómo funciona la sociedad, sino que se hace de manera paralela el estudio de la sociedad y el estudio de la música. Adelante, por favor. Bueno, todo este conjunto teórico de lo que representa la disciplina, yo lo he aplicado en diversas comunidades del noroeste del país. Lo he aplicado, como les comentaba, en la Tarahumara, lo he aplicado con los mayos, con los yoemes, en donde más he trabajado, en las comunidades yaquis de Sonora, pero también he estado con los Tohono O'odham, mejor conocidos como pápagos, y actualmente con las comunidades yumanas de aquí de Baja California. Bueno, esta es una imagen que recién tomé en la Sierra de San Pedro Mártir, y si algo se caracteriza el noroeste, pues es por esta ausencia de verde, ¿no? Inclusive en la Sierra de San Pedro Mártir, que es la parte más alta y que hay más humedad, también se ve que no es lo mismo que lo que podemos encontrar en el centro del país, por ejemplo. Yo no sé si alguien de aquí sea originario del centro del país, pero lo que es Mesoamérica, la parte del altiplano mexicano, mesoamericano, la constante allá es la precipitación pluvial, y esto marca de tajo la economía, el modo de vida y las músicas también que se realizan en estos lugares. La que sigue. Bueno, este es un mapa del siglo XVII, antes de que se verificara que Baja California fuera una península, se creía que era una isla. Y bueno, todo este trabajo histórico también lo he realizado en todo mi trayecto de investigación. Este es una pintura que está en una comunidad tarahumara, en la Alta Tarahumara. Es Francisco Javier, uno de los jesuitas. Y bueno, en esta comunidad también estuve viviendo un tiempo, haciendo el registro, sobre todo de la fiesta de Semana Santa, esta que acaba de terminar. Yo la pasé en una comunidad rarámuri. Adelante. Y bueno, siguiendo el recorrido histórico de toda esta música, hay que decir que los jesuitas fueron los primeros en llegar aquí y trajeron también música barroca y música renacentista. Quisiera escuchar un fragmento nada más. Esto es una representación de una batalla en Texas, en donde, bueno, hubo una masacre de religiosos. Este cuadro se encuentra en el Museo Nacional de Arte.
música no es exactamente la que había en las misiones, pero digamos que es el contexto musical barroco de esta época. Vemos la siguiente, por favor. Y bueno, estos son los grupos indígenas regionales, ya les había yo hablado de todos ellos. No les traigo el mapa del siglo XVI. En el siglo XVI está colmado de grupos indígenas en toda la región noroeste. Actualmente solamente quedan unos cuantos y la población ha sido muy mermada en todas las comunidades. Sin embargo, pues es presencia indígena en todo este lugar. Vemos el caso de Baja California, en donde pues están todos estos grupos yumanos, los Paipai, los Cucapá, los Paipai, Yavapai, Havasupai en la parte norte de Arizona, en Estados Unidos. Vemos la siguiente, por favor. Y bueno, una de las pioneras etnomusicólogas fue una mujer, Frances Densmore, que en la década, desde la segunda década del siglo XX, empezó a hacer grabaciones con este gramófono que tiene ahí. Hizo cientos o miles de grabaciones entre los pueblos indígenas del sur de Estados Unidos y también entre los Cucapá y Cocopá de México. El bule, digamos que es el instrumento por excelencia de los yumanos. Vamos a escuchar nada más un fragmento. Esta pieza se llama Vengo de lejos buscando tierras para sembrar. Me parece que la interpreta un señor Cucapá. Es un disco que es una pieza de colección que se grabó en los años 70 sobre la música de Baja California. Dentro de los instrumentos yumanos pues está la flauta, ya no me detengo más en esto. La siguiente. Y bueno, esta es una representación también de indígenas originarios, fue tomada a principios del siglo XX. También hay, en la parte de California, también hay poblaciones emparentadas con los yumanos de Baja California, lo que es en San Diego, parte de Arizona, todos son de la familia yumana. No vamos a escuchar el ejemplo. En cambio vamos a escuchar esto que es más o menos reciente, que es un curicuri. Curicuri es la danza de los indígenas. Por ahí no sé si aparece el enlace en la foto abajo. Más arriba, más arriba. Por ahí debe de aparecer el enlace. Es sobre la misma foto abajo. No, en la parte sobre la foto misma. No aparece el enlace. No hay enlace. A ver, hazle clic a ver si aparece. Bueno, no pasó el enlace. Pero bueno, dentro del trabajo del etnomusicólogo, lo que hace también es transcribir la música. Escucha la música y hace la transcripción de todo lo que está escribiendo. Yo he pasado noches enteras entre los grupos indígenas grabando su música y después la transcribo en notas musicales. Esto es una limitación también para aquellos que sepan un poco de música, porque esta música no es tonal completamente. Es decir, no es perfecta en términos armónicos.
Entonces tenemos que forzarla para transcribirla. A ver, vamos a ver si este enlace está ahí. Creo que no. Bueno, avanzamos. ¿Sabe alguna? Así está. ¿Sabe alguna canción de Yoda? No, no he oído eso. A veces canta, pues uno le pide, pues la penal le pide, pues cantan también. Pues, Es una grabación del 2004 en la comunidad de San José de la Zorra. Llorando todo el baile. Iba llorando una señora. Quien canta es Paulina Vega. Llorando, pues. Ya fallecida la señora. Ya me tarpacaya, yo me tarpacaya, Bueno, solamente un fragmento, pasamos a la siguiente. Bueno, yo he hecho diversas transcripciones musicales para quienes estén interesados. Pueden buscar el libro del Chivo Encantado, en la red se encuentra, hay diversos capítulos y en uno de los capítulos está dedicado exclusivamente a la música. Entonces ahí vienen todo este conjunto de partituras. Vemos la siguiente. Bueno, son parte también de otro grupo, ya no es Yumano, este es el grupo Yaqui, que bailan también danzas, que sería la danza de matachines, es parte de su atuendo religioso. Vemos la siguiente. También he hecho la transcripción musical de todos estos ejemplos de matachines. Esta música en particular sí es más occidental, entre comillas. O sea, es más cercana a lo que nosotros escuchamos. A ver si podemos escuchar un fragmento. Creo que no está el enlace tampoco. Bueno, no importa. Pasamos a la danza de venado, que es la danza emblemática también del grupo Yaqui. Estos son sus instrumentos de música, lo que sería el raspador, y serían también los cascabeles de pies, que serían los tenoboim, que son capullos de mariposa. Yo hice la transcripción de esta pieza musical, y bueno, eso también viene en el libro. Vemos la siguiente. No se alcanza a ver muy bien. Bueno, hice hay danzas en general en toda la región que son recurrentes, que se repiten. Yo hice este análisis de qué danza se repite en cada una de las comunidades o está presente en cada una de las comunidades, y eso también nos habla de ciertos procesos de evangelización y el tipo de música que mantienen en las comunidades actualmente. Vemos la siguiente. También qué evocan cada una de las piezas musicales, con qué se relaciona la música con la naturaleza, con los santos, con los animales, con las plantas, con los astros. En fin, son un conjunto de elementos culturales que forman parte de la música de estos pueblos. Aquí no se alcanza a ver muy bien cuáles son las piezas en particular de estos grupos indígenas. Vemos la siguiente. Esta es una imagen de Carl Lumholtz. Carl Lumholtz fue un noruego que estuvo en la Sierra Madre Occidental grabando a finales del siglo XIX. Muy probablemente son las grabaciones más antiguas que hay en nuestro país. Vemos la siguiente. Esa es parte del instrumento. Hay que recordar que este instrumento es hecho por Alva Edison y después fue utilizado por muchísimos investigadores, tanto en Europa como en América. Este es Carl Lumholtz. Carl Lumholtz cumple 100 años este año de que falleció en 1922. En 1898 hizo las grabaciones, hizo su viaje por Sonora, Chihuahua,
Durango, Nayarit, y grabó un conjunto de ejemplos musicales de todos estos pueblos, no solamente rarámuri, sino también mexicaneros, huicholes, entre otros. Y bueno, vamos a escuchar este ejemplo, este último ejemplo, grabado por Lumholtz en 1898. University Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics. Archives of Folk and Primitive Music. A ver si se le puede subir un poquito. Tarahumara Indian, collected by Lumholtz in 1898. Tape number 1422. 1422.1. Pues ese fue el ejemplo de Lumholtz, que fue grabado hace más de 100 años y es una de las grabaciones más antiguas que existen. También en la Fonoteca Nacional hay ejemplos, está grabada la voz de Porfirio Díaz. Si ustedes son curiosos y quieren saber un poco más de este tema, pueden meterse al sitio de la Fonoteca Nacional, o también tenemos un sitio que se llama Fonoteca Kolev y está en SoundCloud, que se llama también Fonoteca Kolev, y tenemos grabaciones de música indígena, tenemos sonidos de Tijuana, tenemos grabaciones de las 5 y 10, de la central de autobuses, del aeropuerto, del comedor del Padre Chava. Tenemos un conjunto de sonidos que creemos que son representativos también de ciertas esferas de aquí de Tijuana, pero bueno, ese es otro tema que quizá en otra ocasión les pueda yo comentar. Pues esa sería la información que yo quisiera comentar y que quise compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Bien, entonces le quiero ceder la palabra ahora a su compañero Ulises Cortés Sámano, con quien queremos platicar y queremos hacer ver toda la parte más práctica, por decirlo de alguna forma, lo que se refiere a dedicarse a la música en la época actual y pues el transcurso que ha tenido la música a nivel cultural y que bueno, pues él podrá compartirnos desde su experiencia lo que significa ser músico en la actualidad. Buenas tardes a todas y todos. Les voy a platicar un poquito de quién soy yo. Bueno, mi nombre es Ulises Cortés, soy su compañero, quiero aclarar eso. Estoy estudiando actualmente la carrera de Comunicación y Publicidad y estoy en 8º cuatrimestre, pero me dedico profesionalmente a la música. Siguiendo un poquito con lo que mencionaba el doctor, pues yo soy el resultado de todo aquello que escuché en mi casa, ¿no? De lo que escuché con mi papá, con mi mamá. Particularmente mi papá tenía el gusto por la música clásica, desde Beethoven hasta la ópera, y siendo él de la Ciudad de México, escuchaba también a la Sonora Santanera, música de trío, y toda esta cuestión fue de alguna manera impactando en mi formación, de tal manera que me decidí a estudiar técnica vocal y con el resultado de una voz de tenor. Voy a tener el gusto de interpretar un poquito de una canción para que vean la diferencia de lo que es el canto que nos presentaba el profesor y lo que es un poquito la técnica vocal operística.
Les voy a cantar, por ejemplo, este es un pedazo de una canzoneta italiana que va más o menos así. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu. Con ese pequeño fragmento que les acabo de cantar podemos dar cuenta de toda una cuestión de una época, de una manera de cantar, de una manera de utilizar el diafragma muy diferente a como lo utilizan los indígenas. Y esto no quiere decir que algo sea superior, digamos, la técnica vocal operística. En el imaginario de mucha gente existe esta cuestión elitista de decir, no, es que él es cantante de ópera, él tiene una técnica superior, sino que da cuenta nada más de una época, de una forma de incidir en la naturaleza del ser humano para interpretar y proyectar música, para comunicar. En ese sentido, la comunicación, nosotros los cantantes, los músicos, intentamos comunicar emociones, intentamos y damos cuenta y damos pie también para cuestiones inherentes al ser humano, como es el amor y la comunicación de todas nuestras emociones, ¿no? Entonces, es muy importante hacer ver esta aclaración. Me pareció muy importante, muy interesante la ponencia del doctor. Y bueno, ¿qué es ser músico en estos tiempos? Y especialmente el tipo de música que interpreto yo, porque bien decía el maestro hace rato, hay música que va a pasar de moda. Entonces, el tipo de música que yo interpreto es ópera y música tradicional mexicana, música ranchera, boleros y todo esto. Es un poco difícil porque ya no está de moda. Sin embargo, hay que trabajar arduamente. La música no nada más se siente, sino que hay que estudiarla. Y por ejemplo, el profesor transcribe esta música que hacen los indígenas y todo eso requiere de tener un cierto conocimiento. Bueno, para ser tenor requieres de una técnica y requieres de estudiar arduamente una técnica para emitir el sonido que suba a los senos paranasales para proyectar esa voz que requiere de llenar un teatro. Entonces, no es una música que esté de moda, pero yo he tenido que trabajar arduamente para sobrevivir en este mundo en el que constantemente la música va evolucionando. Y bueno, pues la música como una cuestión natural de nosotros los seres humanos, pues me llena mucho, me siento muy contento de que a la gente le guste el canto, ¿no? Yo tengo un segmento por ahí que me escucha con mucho gusto. Estoy seguro que, como mencionó el profesor, muchos de ustedes han de escuchar la música urbana y bueno, pero también estamos los que apostamos por este tipo de música también un poquito más tradicional y que de todos modos está permeada por estos cantos europeos, ¿no? Como es la técnica vocal italiana. La voz requiere de mucho cuidado. El tenor tiene que tener cuidado con su voz de no comer mucho chile y todo esto, no comer irritantes. Entonces, pues sí requiere de mucha destreza, de mucho trabajo. Y bueno, compañeros, pues eso es lo que les podría comentar yo. Muchísimas gracias, es mi comentario. Gracias.